Jóvenes, muy buenos días. En esta ocasión dedicaré la sección de la clase a explicar un sistema de bombeo, el balance de energía a un sistema de trasiego de agua desde un depósito 1 que está a una altura digamos 0 hasta una tubería, hasta un punto que está en el punto 3. El agua sale por una tobera a 24 metros. En el medio está una bomba. Una de las preguntas que vamos a necesitar resolver es qué potencia necesito, qué potencia en la bomba se necesita para enviar esa cantidad de líquido desde el depósito en el punto 1 hasta la tobera que está en el punto 3. Entonces necesitamos saber cuántos kilovatios hay. Y otra pregunta que nos hacen es cuál es el diámetro de salida de la tobera 3. Para eso voy a comenzar a describir exactamente cuáles son los datos que nos están dando de entrada. Voy a comenzar a leer el enunciado y a ir escribiendo todos los datos que nos están entregando. Dice, un conducto aislado de 8 centímetros de diámetro lleva agua desde un depósito hasta una bomba situada a 4 metros. Entonces, cuando nos hablan de un conducto que está aislado, significa que en ningún momento hay una cantidad de Q que está entrando, que está saliendo. No está entrando ni está saliendo calor en la tubería. Eso me quiere decir que si no entra ni sale calor de la tubería, podríamos suponer que todo el proceso se puede dar en forma isotérmica. Quiere decir que el agua no va a cambiar su temperatura ni del punto 1, ni después de la bomba, ni en la salida. Podríamos tener esa consideración. Hasta una tubería, hasta una altura de 4 metros. Podríamos decir entonces que a este Z1 le podemos decir Z1 en la altura 1 podemos decir 0 metros. Este es Z2 igual a 4 metros. El agua entra al conducto de 8 centímetros a 95 kilopascales y 15 grados centígrados y 3 metros por segundo. Entonces están diciendo lo siguiente, que entra a una presión 1 de 95 kilopascales, una temperatura 1 de 15 grados centígrados y una velocidad 1 de 3 metros por segundo. Obviamente que aquí datos que no conocemos y que los podríamos hallar a partir de la presión y la temperatura sería entonces H1 y volumen específico 1 si se necesita. Esos datos los podemos hallar con el Thermonator, con un software que se llama el Thermonator, o en las tablas de los libros. Ahora podemos seguir describiendo un poco lo que es el ejercicio. La bomba aislada, dice, como la bomba es aislada, vuelve y se confirma el hecho de que no entra ni sale calor de ella. Descarga en un conducto de 5 centímetros a 480 kilopascales. Entonces, en el punto 2, el diámetro es de 5 centímetros, la presión 2 es de 480 kilopascales y una velocidad de 7.5 metros por segundo. Una velocidad 2 de 7.5 metros por segundo. A continuación, el agua asciende 20 metros por el conducto de 5 centímetros. Una tobera situada al final del conducto de 5 centímetros reduce el diámetro de la corriente y a través de ella se descarga el agua a 100 kilopascales. Entonces lo que quieren decir aquí es que la presión 3, la presión en el punto 3, son 100
kilopascales. Bueno, esta es la situación y los datos iniciales. ¿Qué consideraciones se van a tener o qué simplificaciones se van a hacer? Dice, la gravedad local es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Bueno, ese es el valor que conocemos generalmente de la gravedad. Todo el proceso es isotérmico. Isotérmico significa que todo el proceso va a ser a una temperatura de 15 grados centígrados. Y es adiabático. Adiabático significa que no entra ni sale calor. O sea que Q es igual a 0 en todos los análisis de energía. Desprecie las pérdidas por fricción en tuberías y accesorios. Es una realidad que el agua, cuando pasa por un codo, cuando pasa a través de las tuberías, hay una fricción y hay una caída de presión. Sin embargo, aquí vamos a considerar que no existe para hacer una simplificación. Esto es un cálculo preliminar. Y luego dice, determine la potencia necesaria para mover la bomba en kilovatios. Necesito la potencia del motor que le voy a poner a la bomba para que pueda hacer ese trabajo. Quiere decir que si la bomba necesita 10 kilovatios, no le puedo poner un motor de 5 porque no va a hacer el trabajo. Y segundo, el diámetro de salida de la bomba en centímetros, de la tobera en centímetros. Entonces, para ello voy a comenzar a hacer un análisis. Para ello vamos a hacer el análisis entre el punto 1 y el punto 2. Entonces aquí hay que hacer un balance de energía. Balance de energía en un sistema abierto entre 1 y 2, entre el punto 1 y 2. El balance de energía para un sistema abierto aquí entre el punto 1 y el punto 2 significa lo siguiente: cualquier cantidad de calor que entre a ese sistema o potencia de eje, potencia eléctrica, va a tomar ese flujo y le va a elevar la entalpía, o sea la energía del fluido, en este caso sería H2 menos H1, o lo va a convertir en cambio de energía cinética, D2 al cuadrado menos D1 al cuadrado sobre 2, o le va a cambiar su altura, Z2 menos Z1. Los sistemas de bombeo generalmente tienen que incluir el cambio de altura porque el líquido va a cambiar de altura del punto 1 al punto 2. Eso es importante. Aquí sería importante también ir definiendo cuáles son los valores que nosotros tenemos. Entre el punto 1 y el punto 2 prácticamente nos dijeron que es adiabático e isotérmico, o sea que esto es igual a 0. Entre el punto 1 y el punto 2 sí hay una cantidad de trabajo, hay el trabajo de la bomba, El flujo másico pues no lo conocemos, pero creo que sí lo podemos hallar, porque tenemos todo lo necesario para poderlo conseguir. Vamos a comenzar a ir a desarrollar cada una de las cosas que necesitamos. Entonces vean aquí, M.1 es igual a M.2 y es igual a M. En este caso sería igual a ¿qué? A la velocidad 1 por el área 1 sobre el volumen específico 1. Aquí hay algunas cosas que todavía no conocemos. Y es lo siguiente. La velocidad 1 si se tiene. El área 1 es el área que corresponde a un diámetro de 8 centímetros. Entonces, el área 1 lo pasamos a metros. El área 1, al pasarlo a metros, porque realmente es como lo necesitamos, entonces requeriríamos lo siguiente. Recuerden que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Eso a pasarlo a metros viene siendo igual a 5.02
65 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. O sea, este hay que pasarlo a metros, que son 0,08 metros, y ahí lo podemos hallar el área de metros cuadrados. Entonces aquí ya tenemos este valor. El volumen específico 1 se halla en este caso del Thermonator, o sea, el software Thermonator. Thermonator, que lo podemos descargar, es una aplicación que podemos descargar en los celulares, y nos dice que es 1.0009 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramo. Entonces en ese momento también podríamos aprovechar para poder definir lo que es la entalpía 1. La entalpía 1 nos la entrega el software y nos dice que son 62,269 kilojoule por kilogramo. Entonces voy a reemplazar estos valores aquí. Velocidad 1 son 3 metros por segundo. Por el área 1, que son 5.02, 65 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, sobre el volumen específico 1, que es 1,0009 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramos. Eso da como resultado un valor de 15.07 kilogramos por segundo. 15.07 kilogramos por segundo. Ese viene siendo el flujo másico 1, el flujo másico 2, inclusive el flujo másico 3, porque todos son iguales. Lo voy a escribir por aquí. El M punto viene siendo igual a 15.07 kilogramos por segundo. Lo voy a escribir aparte para poder tenerlo bien organizado. Luego de aquí nos damos cuenta que debemos hacer lo siguiente. Entonces podemos definir quién es H2. Bueno, H2 vendría siendo, lo podríamos obtener de la siguiente manera. Ya tenemos H1, H2 lo podemos obtener de la siguiente manera. Se supone que contamos con una temperatura 2 igual a la temperatura 1 igual a 15 grados centígrados. Entonces, con una temperatura de 15 grados centígrados y una presión de 480 kilopascales, resulta entonces que en la entalpía 2 puede ser de la siguiente manera. Voy a suspender. Como les decía, podemos utilizar las tablas o podemos utilizar las aplicaciones de termodinámica y podemos obtener el valor de la entalpía 2 como con un valor de 62,542 kilojoule por kilogramo. Entonces ya también tenemos este valor. La velocidad 2 sabemos que es 7,5 metros por segundo. La velocidad 1 es de 3 metros por segundo. La gravedad se conoce. La altura 2, que son Z2, que son 4 metros, Z1, que es igual a 0. Podemos pasar a reemplazar todos estos valores en la ecuación. Recuerda entonces que queda este valor, ya no queda, ya no va el calor. Y podemos pasar a lo siguiente. Sabemos entonces que reemplazaríamos, diríamos
La potencia es igual al flujo másico m punto que son 15,07 kilogramos por segundo, que multiplica a H2 menos H1. H2 que son 62,542 menos H1 que son 62,269, esto en kilojoule por kilogramo, más la velocidad 2 al cuadrado, 7.5 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad 1 que son 3 metros por segundo, todo al cuadrado sobre 2. Recuerden que todo esto, todas estas expresiones que están aquí deben de terminar en kilojoule por kilogramo. Para ello yo tengo que utilizar este factor de conversión. Decir que 1000 metros cuadrados sobre segundos cuadrados es igual a 1 kilojoule por kilogramo. Aquí, más la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundos cuadrados, que multiplica a Z2 menos Z1, Z2 que es 4 menos 0, eso es en metros, y esta expresión daría metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Lo que habría que hacer exactamente es lo mismo, dividir toda esta expresión sobre 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, arriba quedará 1 kilojoule por kilogramo. Entonces, al tener ya esta expresión, ya podríamos simplemente hacer las multiplicaciones y daríamos como resultado que la potencia que se requiere en la bomba es de 5.06 kilojoule por segundo, que es lo mismo que kilovatios. ¿De dónde resulta esto? ¿De dónde resulta? Aquí hay una expresión que dice kilogramos por segundo se multiplican por kilojoule por kilogramo. Entonces kilogramos con kilogramos se van y quedan kilojoule sobre segundo. Entonces kilojoule sobre segundo son kilovatios. Entonces aquí necesitamos una potencia acá, una potencia que entre W punto de 5.06 kilovatios. Bueno, aquí la idea ya se respondió una de las preguntas: ¿qué potencia es necesaria para mover la bomba en kilovatios? Se sabe que son 5.06 kilovatios. Ahora el análisis tiene que hacerse entre el punto 2 y el punto 3. Entre el punto 2 y el punto 3 solamente hay una tubería que hay un cambio de altura en el fluido. Para ello entonces tendríamos que hacer lo siguiente: despejar un poco el espacio para poder hacer el análisis. Bueno, como les decía, para poder hacer el análisis y responder la segunda pregunta, ¿cuál es el diámetro de salida de la tobera en centímetros?, se hace necesario entonces hacer un balance de energía entre el punto 2 y el punto 3. Recuerden que es un balance de energía en un sistema abierto con una sola entrada y una sola salida. Entonces quedaría de la siguiente manera: todo el trabajo que entre al fluido más la cantidad de calor que entra al fluido tiene que tomar
ese flujo másico, cambiarle la entalpía de entalpía 3 menos entalpía 2 más velocidad 3 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por el cambio de altura Z3 menos Z2. Aquí tendríamos entonces que entrar a definir lo siguiente. Primero que todo, entre el punto 1 y 2 no hay nada de trabajo, o sea, este es 0. Entre 1 y 2 tampoco entra ni sale calor del sistema, entonces es 0. Quedaría entonces que 0 vendría siendo igual a m punto que multiplica Z3 menos Z2. Listo, ahí estamos. Quiere decir que si eso lo simplificamos prácticamente en esta expresión, prácticamente podríamos decir que la única forma en que esto sea 0 es que m punto sea 0 o que esta expresión que está en corchete sea 0. Entonces decimos lo siguiente, que si lo despejásemos, hiciéramos, digamos, el ejercicio de despejar el valor que no conocemos, que en este caso el que no conocemos es la velocidad 3. Sin embargo, aquí hay unos datos que debemos de calcular. Primero que todo, H3 es el valor de la entalpía en el punto 3, que en el punto 3 también tengo una temperatura de 15 grados centígrados. Entonces, a 100 kilopascales y 15 grados centígrados, H3 viene siendo de 62,272 kilojoule por kilogramo. Y también vamos a necesitar un volumen específico 3, viene siendo igual a 1.001 metros cúbicos por kilogramo. Simplemente con esos dos valores de presión y temperatura. Entonces ya tenemos digamos H3, Z3 es 24, metros porque se toma con respecto a este punto que es el 0, y podemos ir reemplazando los valores. Al despejar tenemos el valor de H2, tenemos la velocidad 2, tenemos gravedad Z3, Z2. Lo único que no conocemos aquí es la velocidad 3. Entonces si lo despejamos, si despejáramos la velocidad 3 en esta expresión, quedaría como velocidad 3 al cuadrado sería igual a que a velocidad 2 al cuadrado menos 2 veces H3 menos H2 menos 2 veces la gravedad por Z3 menos Z2. Al reemplazar los valores de cada uno de ellos, nos podemos encontrar lo siguiente. La velocidad 2 es 7.5 metros por segundo, la elevamos al cuadrado, 2 veces H3 menos H2. Entonces H3 es 62,272 menos H2, que es 62.542. Esto es en kilojoule por kilogramo. Pero recuerden que todas las expresiones de velocidad al cuadrado tienen que dar en metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Para ello entonces utilizamos el factor de conversión, que ya se conoce y que se sabe que 1
kilojoule por kilogramo es igual a 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado, menos 2 por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica a Z3, que es 24, menos Z2, que es 4, esto por metro, y luego que aquí también tendríamos que utilizar la expresión. Aquí ya no necesitamos la expresión esta de conversión, porque ya aquí en este lado nos da metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es realmente por lo que nosotros necesitamos. Al hacer todas estas multiplicaciones, daríamos como resultado que la velocidad 3 al cuadrado sería 204,25 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, lo que da como resultado que al sacar la raíz a cada uno de ellos, la velocidad 3, ahí tenemos, digamos que la velocidad 3 al cuadrado son 204.25 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, por ende, al sacarle la raíz a esa expresión, quedaría que la velocidad 3 terminaría siendo entonces 14.3 metros sobre segundo. Eso resulta de sacarle la raíz cuadrada a velocidad 3 al cuadrado. Bueno, ahora la pregunta aquí es: ¿cuál es el diámetro de salida de la tobera en centímetros? Entonces, para ello habría que analizar el punto 3. Recuerden lo siguiente, que m punto, que es m.3, es el mismo, es igual a ¿qué? A velocidad 3, área 3 sobre volumen específico 3. Entonces, si despejamos lo que necesitamos, que es el área, del área podemos obtener el diámetro. Sabemos que tenemos el m3, que es igual al m punto. Tenemos la velocidad en el punto, velocidad en el punto 3, que la acabamos de calcular, que es 14.3. El volumen específico 3 ya se determinó, ya se conoce. Faltaría el área 3. Entonces, a partir del área 3, el área de la tubería en 3 vendría siendo entonces ¿qué? m.3 por volumen específico 3 sobre velocidad 3. Eso sería entonces a 15.07 kilogramos por segundo por 1.001 metros cúbicos por kilogramo sobre la velocidad 3, que son 14.3 metros por segundo. Eso daría como resultado un área de 0.0010549 metros cuadrados. El área de esa tubería sería en metros cuadrados. Entonces, realmente como lo están pidiendo es en centímetros cuadrados, podríamos hacer lo siguiente. Tendríamos que entonces borrar un poco para poder hacer el despeje correspondiente del diámetro. Al tener esa área, si yo tengo el área, digamos que cualquier expresión de área se tiene de la siguiente manera. El área 3 es igual a ¿qué? A pi por el diámetro de la tubería en 3 de la tobera sobre 4. Entonces recuerden aquí que el diámetro 3 sería igual a ¿qué?
pi por diámetro al cuadrado. Diámetro 3 al cuadrado. El diámetro sería la raíz de 4 veces el área sobre pi. En este caso el diámetro 3, ¿sí? Entonces ¿qué? La raíz de 4 por 0,0010 549 metros cuadrados sobre pi. Eso da como resultado 0,0366 metros, lo que significa que en centímetros eso viene siendo 3,66 centímetros. Y con esto pues digamos que queda culminado el ejercicio. Aplicamos, digamos, los principios de balance de energía y balance de masa a un sistema abierto para poder hacer los cálculos aproximados de la cantidad de energía que se necesita para bombear un líquido de un depósito que está a nivel del piso hasta una altura de 24 metros. Entonces, bueno, les explico esto con mucho gusto y se lo subo al canal de YouTube para que lo puedan ver.